Queridos amigos, un gusto poder acompañar nuevamente en esta oportunidad, compartiendo cada domingo la palabra de Dios, reflexionando sobre los principios que nos enseña Dios a través de la Biblia. Y cuánta alegría nos da no solamente compartir, sino aprender, y lo más importante es poderlos poner en práctica. Vamos a empezar también una serie de la vida cristiana. ¿Cómo es realmente una vida cristiana? Parece que eso fuera solamente un estilo para cierta tipo de personas. Cuando observamos ya dentro de la Biblia lo que corresponde, lo que son los primeros cristianos, y vamos a ubicarnos de la manera más puntual en las actitudes y en las áreas que todos los cristianos debemos tener. Y eso está incluido usted y yo. Así que le invito a revisar primeramente cómo fueron la vida de los primeros cristianos, cómo ellos actuaron, cómo ellos vivieron y también cómo ellos sufrieron, porque no por ser cristianos, no porque ellos decidieron seguir las instrucciones del Maestro Jesucristo, no dejaron de tener problemas ni dificultades. Observemos lo que dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde el doctor Lucas, que es el autor de este libro, comienza a relatar de una forma cronológica, de una forma muy especial y específica de lo que fueron la vida de los primeros cristianos. Y si nos ubicamos en el segundo capítulo de Hechos de los Apóstoles, el versículo 41 y 42 nos va a dar ya una visión general de lo que ellos hacían, de lo que ellos vivían y de cómo ellos también participaban en una vida cristiana. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 41 y 42. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Recordemos que el apóstol Pablo, que el apóstol Pedro, aquí me equivoqué, voy a repetir, ya. Recordemos que el apóstol Pedro, juntamente con sus amigos, con los discípulos, estaban en una fiesta, según nos informa el capítulo 2, y antes estaban también haciendo caso a las palabras de Jesús, que esperarían cierto tiempo en lo cual se iba a manifestar Dios de una forma sobrenatural. Y pasaron justamente una fiesta de Pentecostés, una fiesta judía muy importante, donde se reunían la mayoría de los judíos, y aquí fue donde Pedro se levantó de una forma muy valiente, muy fuerte, y comenzó en medio de toda la gente a compartir un discurso, y el discurso estaba centrado en Jesucristo. Después de aquello que él mismo lo explicó de una forma tan clara, tan específica, pero sobre todo inspirado y utilizado por el Espíritu Santo, la gente respondió de una forma muy clara a ese mensaje, y observamos en el versículo 38 que dice, y le dijeron, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí ya hubo una respuesta al discurso de Pedro. Y luego, ¿qué debían hacer? Ellos tenían ahora la oportunidad de decidir, de seguir, de comunicar, de continuar. Y asimismo, aquí sí encontramos entonces la vida de los primeros cristianos después de haber recibido la palabra, después de haber tenido una respuesta de arrepentimiento, después de ellos mismos haber dado la oportunidad de bautizarse, tienen a continuación una serie no muy difícil, pero ciertas cosas que tenían que ellos cumplir. Y observamos que en el capítulo 2, el versículo 42 nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Usted recuerda lo que la pandemia nos
llevó realmente a estar confinados durante mucho tiempo. Creo que usted y yo recordamos ese lema que se decía por todas partes y nos comunicaban, era quédate en casa. Y ahí podemos observar que ese lema nos da mucha claridad en que el hogar, la familia, la casa era el lugar, el sector más seguro. Y por muchas partes nos decían, quédate en casa. Y esto es lo que pasa también en el en los tiempos de Jesús. Cuando la familia era importante, la iglesia comenzó en la familia. Y por eso aquí observamos que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y también en las oraciones en las casas, en el hogar. Ahí es donde se fundamenta la vida cristiana. Eso es lo que vamos a compartir. ¿Cómo nosotros podemos decir que tenemos una vida cristiana? Pues aquí nos da ya las indicaciones, los requisitos, las formas, las maneras que debemos nosotros considerar. Y encontramos que el primer asunto o lo primero que nosotros deberíamos decir si vamos a empezar o vamos a tener o estamos en una vida cristiana, para los cristianos eso sería recordar, pero para quien desea realmente empezar esta vida cristiana debe considerar primeramente la educación. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina, ¿no? Viene de dogma, viene de enseñanza, viene de instrucción, viene de educación. Esto es lo que debemos nosotros tener en nuestra vida, la educación. Dedicados estaban directamente a aprender, pero no aprender cualquier cosa. Ellos estaban aprendiendo de la fuente, estaban aprendiendo de los mismos discípulos. Por eso dice la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos fueron los testigos, fueron las personas que no solamente miraron, estuvieron acompañando al Señor Jesucristo durante los 3 años, estuvieron observándolo, estuvieron escuchando y también lo vieron al Señor Jesucristo, cómo murió y cómo ascendió. Esta era la enseñanza, la educación que debían tener en aquel tiempo. No era de otras situaciones de la filosofía, no tenían que aprender otras cosas que no tenía que ver realmente con las palabras y las instrucciones de Jesús. Por lo tanto, se les dice que deben continuar con la doctrina de los apóstoles. Alguien dijo que la educación es la que puede, un pueblo educado es un pueblo libre. Se necesita educación y lamentablemente en nuestros países, sobre todo latinos, es difícil que la persona pueda empezar un libro y terminarlo. Siempre hay buenos deseos de leer, pero la mayoría no les gusta leer, no les gusta informarse y por eso es tan fácil ser manipulado por cualquier corriente porque no puede comprender por él mismo porque no ha estado leyendo. La educación era importante, era necesaria, así como se instruye al niño, así como también se pasa por las escuelas, se pasa por los colegios y la gente tiene diferentes títulos. Asimismo, era el cristiano que debía estar aprendiendo, conociendo, recordando también lo que los discípulos habían experimentado con Jesús. Eso es necesario, una educación es la fuente no solamente de nuestra libertad, sino nos ayuda a eliminar cualquier mito, cualquier situación que nosotros podamos solamente estar por rumores, nos ayuda a entender y comprender mejor nuestra identidad. Eduquémonos, pero eduquémonos en cosas que nos van a ayudar y en este caso los primeros discípulos y la vida cristiana se empezó a sí mismo por conocer lo que el Maestro Jesucristo había dicho y hecho. Y miren qué tan importante es tener esta primera forma de vida de un cristiano, de educación. Si usted dice que es cristiano y no conoce la palabra de Dios, entonces podría decir que no es cristiano, solamente es un creyente y solamente está en una parte donde le gusta la vida cristiana. Es como estar en un restaurante, nos gusta solamente una
cierto tipo de comida, pero no decimos que nosotros podemos elaborar esa comida porque no conocemos. Si vamos a conocer a Cristo y si queremos ser cristianos, tenemos que educarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos. Y aquí está el libro que nos permite a nosotros también crecer. Esto era lo que hacían los primeros discípulos. Esto era lo que hacían también la comunidad cristiana que se reunía en las casas. Esto es lo que manifestaban y actuaban desde el más pequeño hasta el grande. Y no solamente esto, sino que otra parte muy importante de la vida del cristiano es el que la persona pueda compartir. Y observamos, dice, después de que perseveraban, no es un rato, no es la palabra perseverar, significa estar constantemente aprendiendo, no es por tiempos, no es por temporadas, no es de vez en cuando, perseverando en la doctrina específicamente de los apóstoles. Y luego dice, en la comunión unos con otros. Esto significa compartir, ayudar, desprenderse, ser generosos. Una vida cristiana es una vida de gratitud. Una vida que compartir significa que uno parte para estar con otra persona. Eso tenemos que nosotros como cristianos aprender del Maestro Jesucristo. Ellos lo hacían y usted ve, observa los siguientes versículos que decían que ellos vendían sus propiedades y repartían a las personas que estaban en necesidad y perseveraban cada día. ¿Cuál era la motivación? El mismo Señor Jesucristo. ¿Cuál era el deseo? De poder todos estar con esa causa, no siguiendo a personas. No estaban siguiendo a los apóstoles, no estaban siguiendo a la sinagoga, ni estaban solamente en el templo, estaban siguiendo la causa de Cristo. Y cuando Cristo llega al corazón, la persona comienza a compartir, a ayudar, a ser generoso, a desprenderse de las cosas y servir a los demás. Eso es una característica de una vida cristiana. Y una manera también de ser solidarios, una manera de vivir esta vida aquí es ser solidarios, porque cuando nos unimos todos podemos fortalecernos. Usted recuerda la historia que sucedió por el año 2010, en agosto del 2010, en la mina allá en el sur de Chile, cuando 33 mineros en un día normal ya no pudieron ellos salir de ese día y les tocó pasar más de 70 días sobre la tierra, debajo de la tierra, a más de 700 metros metidos en la tierra. ¿Y saben cómo ellos sobrevivieron? Se cuenta la historia de allí, que ellos pudieron sobrevivir porque entre ellos se animaron a pesar de todas las diferencias. 33 personas que están metidas 700 metros bajo tierra y sin ninguna posibilidad de vivir ni de rescatarlos. 15 días fueron suficientes para que ellos pudieran estar motivándose. Ellos cuentan que habían momentos de desesperación, de angustia, porque definitivamente fue un shock de estar en una luz, ahora estar en oscuridad, pero fue las palabras de ánimo, fue el hecho de compartir, fue el hecho de soportarse y las palabras ayudaron a sobresalir. Y algo más todavía que cuenta la historia, que fue cuando ya pudieron las autoridades o la gente entrar ya con algún tipo de ayuda, con una manguera, con unas ondas, lo primero que le hacían llegar después de los alimentos eran las palabras de ánimo de los familiares, las cartas, hasta las mini cámaras que llegaban para poder saludarlos. Y lo primero que veían eran a sus familiares. Así que la familia cumple un papel muy importante en nuestra vida cristiana. Después de Dios viene la familia y los primeros cristianos se dieron cuenta que el primer testimonio que debían tener era en la casa, era en el hogar y con palabras de ánimo. Esa es la evidencia de una vida cristiana. Y luego nos dice que también pasaban partiendo del pan, el partimiento del pan, que es un símbolo de recordar la institución o el mandamiento de Jesucristo de la cena. Y la cena del Señor no solamente tenía el principio de comer, sino de recordar las palabras de Jesucristo, porque al hacerlo eso, estaban también recordando
No solamente el sacrificio de Jesús, sino también sus palabras, es decir, que iba a volver pronto. Esa es una característica de una vida cristiana. No es el aislarse solamente, no es el de vivir en un convento, en un claustro, o solamente estar en una iglesia, en un templo. La vida cristiana es compartir y es también recordar el sufrimiento de Cristo cada vez que podamos reunirnos. Y el tercero y último es de las oraciones. Las oraciones tienen un poder sobrenatural. Alguien podría decir que la oración es pérdida de tiempo, hay que hacer, hay que trabajar, hay que vivir, hay que luchar, hay que esforzarse, hay que sacrificarse. Estamos de acuerdo. Pero ¿qué es lo más importante? Si usted puede tener todo y perder su alma, usted puede conseguir las cosas y no tener paz. Usted puede viajar por todo el mundo y no encontrar un destino o un sentido a su vida. Así que otra de las características de la vida cristiana es una vida de oración, pero una oración que tenga sentido, una oración que sea del corazón, no repeticiones, no solamente palabras que en ese rato me acuerdo, son un momento diferente de meditación. Estoy hablando con el Creador. Estoy hablando con el Padre Celestial. Estoy diciendo lo que siento y estoy también llegando directamente al Padre, al Todopoderoso, al que sabe, al que me entiende y al que me comprende. La oración tiene ese efecto no solamente de dirigirnos a Dios, sino también de recibir el poder sobrenatural en nuestras vidas internas. No nos imaginamos el poder transformador de la oración. Una persona que ora realmente de corazón, sea de rodillas, sea sentada, no vuelve a ser la misma cuando se levanta o cuando termina. La oración que transforma es la oración de corazón. Cuando nosotros nos dirigimos a Dios es cuando obtenemos la oportunidad de realmente ser transformados. Es una herramienta eficaz. Es un instrumento que Dios nos ha dejado para poder comunicarnos sin intermediarios. No necesitamos intermediarios. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y solo por medio de Cristo podemos llegar al Padre. Esa es la bendición y esa es la razón por la que también otra de las características que debemos tener nosotros como cristianos es el de orar. Si usted no persevera, si nosotros dejamos de leer este libro, otra cosa va a entrar a nuestras mentes. Si nosotros dejamos de compartir y con personas que también buscan el bien, buscan las cosas también espirituales, si nosotros dejamos de orar, ¿sabe qué va a pasar en nuestras vidas? Hay realmente unas consecuencias de saber que vamos a terminar nuestra vida, pero sin sentido. No vamos a tener la misma libertad ni la misma felicidad. Así que ellos pasaban esto y mire lo que sucedía. Lo que dice el apóstol, lo que dice en los siguientes versículos de este capítulo 2, cuando habla y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El proceso, observamos que comenzaron ellos a arrepentirse, comenzaron ellos a aprender, comenzaron ellos a compartir, comenzaron ellos también a las oraciones y hubo una consecuencia. El favor de Dios, el favor del pueblo, la gente observaba y los comenzaban también a seguir, porque hay otra situación donde también se unieron más gente, porque veían los hombres y mujeres que eran transformados. Pero también tenemos que decir que estos hombres y mujeres no se les acabó los problemas. Ahí también en los próximos capítulos de este mismo libro observamos los mártires,
observamos los problemas, las persecuciones, porque definitivamente la vida cristiana no es fácil. Ser cristiano en aquel tiempo era quitado de la familia o era observado por los fariseos o por enemigos y eran sacados de sus familias y eran puestos a espada, eran también mal vistos. Ser cristiano en aquel tiempo realmente era una situación muy difícil. El desafío es en el día de hoy que nosotros podamos tener una vida cristiana, pero una vida con significado. El propósito de hoy es que también nosotros, si decimos que somos cristianos, podemos también aprovechar esa paz que Dios ofrece. Ser un miembro de la iglesia, ser un miembro del ejército de Cristo, ser un seguidor del Señor Jesucristo, es totalmente diferente a lo que hemos nosotros aprendido. Si decimos que somos cristianos, pues hagamos lo que los cristianos hacían en aquel tiempo, de obedecer en la educación, de estar en compañía y también de estar orando unos por otros. Así que, querido amigo y querida amiga, todos tenemos esta decisión, todos podemos cambiar, pero podemos cambiar para bien. ¿Podemos realmente nosotros seguir a Cristo? ¿Podemos tener otra vida diferente? Pues si usted decide seguir a Jesucristo, va a tener algo diferente y que va a cambiar definitivamente su forma de pensar y de actuar. Le invito a usted para que pueda ser parte de los seguidores de Cristo y vivir una vida cristiana de acuerdo a los principios que están escritos en la palabra de Dios. Esta es mi oración y permítame también hacer un llamado para aquella persona que a lo mejor ha probado muchas cosas, aquel hombre o mujer que tiene un vacío en su corazón, aquel joven que también no sabe qué hacer en su vida, a que permita que Jesucristo entre en su corazón y le dé ese lugar, primer lugar, y pueda aprender de la Biblia, que solamente ella nos ayuda a transformar y a mejorar nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque solamente en ti encontramos la paz, en ti encontramos significado y en ti encontramos también fe. Así que desde ahora, si deseamos vivir una vida cristiana, pero con tu ayuda, permítenos estar realmente apegados a la Biblia, permítenos ser diferentes, permítenos ser seguidores sinceros de Jesucristo. Hoy abrimos nuestro corazón y aceptamos al Señor Jesús como nuestro único Salvador. Gracias por este tiempo y gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdanos a perseverar, a educarnos y a estar siempre en compañía de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, querido amigo, muchas gracias, querida amiga, por estar pendiente de estas transmisiones. De todo corazón les deseamos que Dios le bendiga rica y abundantemente.